los libros de la Biblia y estamos tratando de ver el panorama general de la Biblia a través de un año, y en esta ocasión pues nos toca el libro de Primero de Crónicas, primer libro de las Crónicas. Y bueno, pues vamos a ver qué tiene este libro, qué tiene Dios en este libro. La palabra crónica, hermanos, espérenme un segundito, denme un segundo nada más. La palabra crónica significa básicamente, para los que no saben, es un relato, ¿sí?, de un hecho que pasó, visto desde el ojo de la crítica o desde la narrativa de una persona, ¿verdad?, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su crítica. Y en esta ocasión, pues el primer libro de las Crónicas y el segundo también tiene que ver con las vivencias, los hechos de los reyes de Israel, los reyes de Judá. Es como el libro de los Hechos, haga de cuenta, así más o menos, un poquito parecido, pero de la vida de los reyes de Israel. Entonces, mi Biblia tiene un poquito, la letra un poquito chiquita. Téngame un poquito de paciencia porque la luz está un poco tenue y yo estoy medio ciego. Aquí rápidamente lo ubico, ya lo tengo. Aquí está ya. Muy bien. Este libro, hermanos, se le atribuye a Nehemías. Todos sabemos quién es Nehemías, ¿verdad? Aquel personaje que liderea lo que es la edificación del muro de Jerusalén, ¿verdad? Existe el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, el libro de discúlpeme, este libro se le atribuye a Esdras, se le atribuye a Esdras, pero también se le atribuye el libro de Nehemías y el mismo libro de Esdras. Hay un libro de Esdras. Entonces, estos tres libros o estos cuatro libros tienen mucho encaje o tienen mucha relación, ¿verdad? Porque nos narran básicamente esta historia de lo que es la edificación del muro, la edificación del templo, la edificación de la misma Jerusalén. Si usted ha leído estos pasajes, se va a dar cuenta de que Jerusalén estaba en ruina total, ¿verdad? De cómo Nehemías llora, cuando viene un mensajero, ¿verdad?, que escapa, ¿verdad?, y viene y le da la noticia a Nehemías, y dice la Biblia que Nehemías llora por la situación que existe en Jerusalén, ¿verdad? Sus puertas fueron quemadas a fuego, el muro está destruido, el templo está destruido, la ciudad está en ruinas, etcétera, etcétera, y este hombre llora. Entonces comienza, ¿verdad?, lo que es la misión, o comienza lo que es el trabajo de restaurar lo que es Jerusalén. Y el primer libro de las Crónicas se le atribuye a Esdras, junto con el segundo libro de las Crónicas, junto con Esdras mismo y Nehemías. Así está en la historia. Existe un signo de interrogación porque no es nada seguro, pero se le atribuye históricamente o de manera acostumbrada a este hombre Esdras. Ubicándonos en el tiempo, hermanos, está en el siglo V antes de Cristo estos acontecimientos, básicamente en el año 457 antes de Cristo, y narra la genealogía del pueblo de Israel, de todos los que regresaron de la cautividad de Babilonia. Usted recuerda que los judíos fueron cautivos por el rey Nabucodonosor, duran 70 años cautivos en Babilonia. De ahí surgen algunos salmos como el Salmo 42, famoso, ¿verdad?, precioso, profundo. En alguna ocasión lo hemos visto aquí,
¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, etc. De ahí surge este salmo precioso de un hombre, ¿verdad? De un levita, un cantor que se acordaba de los días, ¿verdad? De cómo le cantaba a Dios y cómo llevaba al pueblo hacia el templo de Jerusalén para ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Y bueno, duran 70 años cautivos en Babilonia y comienzan, le repito, vienen de nuevo comandados por Esdras, comandados por Nehemías. Y el libro, hermanos, del primero de Crónicas, en su introducción, en sus primeros 9 capítulos, nos dice o nos habla de la genealogía desde Adán, pasando por todo el linaje que Dios había apartado, ¿verdad? El linaje santo, hasta llegar a las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel, ¿verdad? Toda su descendencia, todos sus hijos. Y luego comienza a hablarnos acerca de la genealogía de Saúl y los hijos de Saúl, y luego su muerte trágica, y luego comienza con la genealogía de David, y ya los próximos capítulos o los últimos capítulos son acerca de la vida del rey David. Este primer libro nos habla básicamente de estos 2 primeros reyes, lo que es Saúl y David. De David nos habla de lo que son sus hechos, ¿verdad? Sus batallas, sus triunfos bélicos, de cómo se enfrentaba con los paganos, ¿verdad? Con la gente que estaba por ahí en la tierra todavía poblándola, y cómo los derrota, todos sus triunfos. Vemos también algo bien importante que ahorita nos vamos a tratar de centrar en este punto. Vemos cómo David trae o trata de trasladar el arca del pacto, ¿verdad? Hace un primer intento, pero resulta que va por ahí un israelita, me parece que se llama Susa, sí, me parece que se llama Susa. Entonces el arca la trasladan con una carretita tirada de bueyes, y los bueyes, dice la Biblia, que tropezaban. Y dice que este hombre trata de detener el arca en su afán de que no se caiga, ¿verdad? De aquella carreta. Pues este hombre, a la hora de que lo toca, muere. Y David dice, no vamos a dejarla en mi casa, sino que la deje en otra parte. Y en el capítulo 15 retoma el intento y lo logra llevar el arca al tabernáculo, que tradicionalmente le llamamos el tabernáculo de David, que es otra de las cosas que pone énfasis el escritor, y nos habla de cómo David comienza a organizar a los cantores, comienza a organizar a los sacerdotes, a los levitas, toda la organización del templo, del culto para el Señor, que bueno, no es el culto, no es el templo, perdón, sino que es el tabernáculo, porque todavía no se había erigido el templo. El templo se erige con Salomón. Y luego viene también lo que es el pacto de Dios con David, que habla precisamente de esto, de que le dice a David, sabes que tú no me vas a edificar casa, David, sino que tu hijo va a ser el que me edifique casa, ya que tus manos están llenas de sangre. Tú eres un hombre que pues tiene sus manos llenas de sangre, ¿verdad? Metafóricamente hablando, porque David había peleado muchas batallas y pues era un hombre que había matado mucha gente. Nos habla también este libro acerca de los acontecimientos o de los hechos de los valientes de David, ¿verdad? Este grupo de hombres que daban su vida por David, su lealtad, la honra que le daban a David. En una ocasión nos narra de que David dice, ¿quién me dará a beber del agua del pozo de Belén? Siendo que Belén estaba sitiada por filisteos. Imagínense, estaba sitiada por filisteos, David estaba en las afueras de la ciudad y dice, ¿quién me daría o quién me dará la dicha, la bendición de tomar de las aguas del pozo de Belén?
Entonces dice que se levanta uno de sus valientes y se mete, ¿verdad? Se mete en su cabalgadura y empieza a matar filisteos, saca agua del pozo y le lleva un vaso de agua a David. Este tipo de acontecimientos. También vemos a otro de los valientes de David que había matado tantos filisteos un día que con la sangre que corría entre su mano y la espada, dice que literalmente se le quedó pegada la espada a la mano. Este tipo de actos acontecían en estos tiempos, ¿verdad? Si usted es nuevo y no los había leído, bueno, pues no se asuste, así pasaba, así eran las guerras, y bueno, son cosas que pasaban en el pueblo de Israel con un propósito. Vemos entonces el pacto, vemos los acontecimientos de los valientes de David, y vamos a entrar entonces a ver lo que es el propósito del libro de Primero de Crónicas. El primer libro de las Crónicas, bajo este contexto de ver al pueblo de Israel salir de la tierra de Babilonia, a restaurar su ciudad, a restaurar la Jerusalén, a restaurar la ciudad de Dios, vemos que era necesario que esta nueva generación de israelitas conociera la identidad que ellos tenían, ¿verdad? Una identidad que se había tratado de perder o se había diluido, ¿verdad?, a causa de la cautividad que habían tenido durante 70 años. Ya no era la generación, ¿verdad?, que llegó a la tierra prometida, donde se le dio la ley, donde sabían perfectamente bien su propósito, sabían quién era su Dios, sabían el culto, sabían cómo llevar el culto dentro del templo, sabían sus obligaciones religiosas, sabían todo aquello, sino que ahora ellos habían nacido y habían crecido en una patria donde no pertenecían, ¿verdad? En una patria donde no pertenecían, entonces su identidad está un poquito difusa, su identidad como que no estaba muy clara del todo. El hecho de que el hombre, hermanos, sepa quién es y dónde pertenece y qué es lo que tiene que hacer es de suma importancia en su vida para el desarrollo del ser humano. O sea, desarrollo como personas, como hombre, como mujer, como familias, como sociedad, como comunidad. Es de suma importancia. Entonces, el libro de Primera de Crónicas lo escribe este autor, se le atribuye a Esdras, lo escribe precisamente para que esta nueva generación que está implantada ya en Jerusalén sepa lo que tiene que hacer, conozca sus raíces, conozca su porqué, conozca su Dios, conozca su templo, conozca sus obligaciones religiosas y sepa qué es lo que tiene que hacer. El libro de Primero de Crónicas es escrito para restaurar la fe de estas personas, para restaurar una fe que también fue diluida, que también fue quebrantada, que también está un poquito difusa, y es necesaria que aquellos hombres y mujeres tengan la fe que sus padres con la ley de Moisés les fue implantada. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquier persona que no crea en lo que está haciendo es una persona que no va a lograr sus propósitos. Una persona que no cree en lo que está haciendo, una persona que no cree en su proyecto de vida, una persona que no cree en lo que es la familia, una persona que no cree en lo que es su trabajo, es una persona que está a disgusto, es una persona que no rinde, es una persona que tarde o temprano, como decimos, va a tirar la toalla, porque no tiene fe en lo que está haciendo. Obviamente que sabemos que la fe, ¿verdad?, de los judíos, pues es la fe en el Dios vivo, ya lo hemos visto, ya lo hemos predicado, y es la fe que nosotros heredamos
porque la salvación, dice el mismo Cristo, viene de los judíos, ¿sí? La salvación, la fe que nosotros profesamos, viene del pueblo de Israel, porque del pueblo de Israel se levantó el vástago o se levantó el Mesías de Dios, y es el que nosotros creemos. Nuestra fe es en el Mesías prometido y que tanto anhelan los judíos. Ya lo tenemos nosotros aquí con nosotros. Bueno, el tercer punto es, o la tercera intención que yo veo en el libro de Crónicas es la importancia de la ley, el culto y el sacerdocio. El propósito, hermanos, era restaurar la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Venían y dice la Biblia que se pusieron manos a la obra aquellos hombres, y dice que con una mano, ¿verdad?, edificaban el templo. Imagínese un buen albañil, con una mano está como que enjarrando, edificando, poniendo ladrillos, y con otra mano tienen la espada. Así dice la Biblia. Con una mano están edificando y con otra mano tienen la espada. El propósito era edificar, levantar los muros, levantar el templo. Pero también era que volviera a ellos, a su conciencia, a su espíritu, que volviera a ellos el sabor de la palabra de Dios, de la ley de Moisés. ¿Sí me entiende? La ley se les había dado, pero duraron 70 años cautivos. Ahora vienen a un país que ellos no conocían, a una patria que ellos no conocían, que solamente habían escuchado de oídas por sus padres, por su tradición, que solamente habían dicho, bueno, es que un día nosotros estuvimos en Jerusalén y estuvimos alabando a Dios, y mira, yo me imagino que el padre de familia le decía al hijo, mira, y nosotros matábamos un cordero, se lo llevamos al sacerdote, y el cordero tenía que tener ciertas características, tenía que ser sin mancha, o sea, tenía que ser un cordero perfecto, y el sacerdote lo tomaba y luego lo degollaba y rociaba la sangre y luego lo destazaba y ponía las piezas del cordero, las ponía en un asador, y aquella grasa, aquel humo subía a las narices del Señor, dice la Biblia, y el Señor se agradaba de nuestro culto, se agradaba de nuestro sacrificio. Todo eso lo habían escuchado de oídas, pero ahora iban a ser partícipe de ese culto, iban a ser partícipe del sacerdocio, iban a ser partícipes de la ley. Aquella ley que decía no matarás, no adulterarás, no robarás, no desearás lo de tu prójimo, guarda el sábado, etcétera, etcétera. Aquella ley iban a comenzar en comunidad a saborearla. Iban a comenzar a vivirla, y era necesario que esa generación de jóvenes, o quizá de hombres también ya grandes, era necesario que la conocieran. En el libro de Esdras dice la palabra que estaba todo el pueblo reunido y comienza Esdras a abrir, yo me imagino, los rollos, y comienza Esdras a leer la ley, y dice la Biblia que aquellos hombres, todos, hombres o mujeres, comenzaron a llorar. Comenzaron a llorar cuando escuchaban la ley. Y dice la Biblia que Esdras les dice, no lloren, sino regocíjense. Pero yo le pregunto una cosa, ¿qué persona, después de haber estado, imagínense, después de haber estado cautiva durante 70 años, cautiva, sí, cautiva, esclava, sin identidad,
sin saber quién soy. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a este país. Yo no pertenezco, yo no soy de Babilonia. Yo sé bien que soy de otro lugar. ¿Qué persona, después de haber vivido todo lo que ellos vivieron y escuchar, hermanos, la palabra de Dios, qué hombre, qué mujer no puede derramar sus lágrimas, hermanos, delante de ese acontecimiento? Después de haber sido cautivo, después de no haber tenido identidad, después de haber, hermanos, sido discriminado por los babilonios tal vez, de haberles dicho ustedes son unos expatriados, etcétera, y de pronto encontrarse en su lugar de origen, encontrarse con su patria, encontrarse con su Dios, encontrarse con la palabra y comenzar a escuchar la recitación de aquella palabra y comenzar a llorar. Yo creo que el corazón de aquellos hombres ardía, hermanos, por aquella palabra. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este libro, hermanos, los ubica en el espacio y en el tiempo. Los ubica. Para eso es este libro, para ubicarlos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Qué podemos nosotros como iglesia rescatar de esto? Pues mucho. Podemos rescatar muchísimo. Hemos aprendido, hermanos, que el Antiguo Testamento es un compendio de libros del pueblo de Israel que históricamente pues no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, ahora no tenemos necesidad de sacar una espada, ¿verdad? Y matar filisteos. Ahora no tenemos necesidad de matar un cordero, etcétera. Todas estas tradiciones y todas estas ordenanzas judías no tienen nada que ver con nosotros. Pero hay algo que sí tiene que ver con nosotros, porque no cambia, y es el Dios de los judíos. Fíjese bien. Hace unos meses me tocó predicar acerca del libro de Levítico. Y yo le encuentro mucha similitud al libro de Levítico con este libro de Crónicas. Porque el libro de Levítico veíamos que Dios comienza precisamente a hacer este ordenamiento sacerdotal. En el libro de Levítico comienzan o se les da la confirmación de la ley. El pueblo de Israel había salido de Egipto, donde también estuvieron cautivos, cruzan el Mar Rojo, etcétera, ya sabe, y se encuentran en el desierto, y Dios comienza a darles identidad en aquella primera ocasión. En el primer libro de Crónicas, en el que nos atañe en esta tarde, en esta mañana, vemos algo muy, muy parecido. Y si le tuviera que dar título a este mensaje, yo le daría el segundo comienzo. El segundo comienzo. Están comenzando, aquel pueblo está comenzando otra vez. Aquel pueblo está como que renovándose otra vez. Dios los mete a una presión donde los tiene que humillar, donde los tiene que exprimir, donde los tiene que pasar por un proceso muy difícil para que ellos valoren lo que tienen.
En este proceso, hermanos, donde ya se encuentra aquí el libro de las Crónicas, que está ligado con Nehemías y con Esdras, vemos a un pueblo sediento de la palabra de Dios. Vemos a un pueblo hambriento de las cosas de Dios. Vemos a un pueblo humillado delante de Dios. Vemos a un pueblo que tiene un segundo comienzo en su vida espiritual como pueblo de Dios. ¿Qué podemos rescatar? Podemos rescatar a ese Dios precioso, hermanos, que aunque en aquellos tiempos actuaba de esta manera, sí, eran tiempos de guerra, eran tiempos de conquista, eran tiempos de vas a entrar y vas a matar a todos los que se hallen en ese pueblo. Eran tiempos diferentes, eran juicios, eran muertes, etcétera, entre otras cosas. Pero ese Dios, hermanos, inmutable, no es que sea diferente al Dios del Nuevo Testamento o al Dios de la iglesia del siglo XXI. Es el mismo Dios. La diferencia no es Dios, la diferencia es que ahora la sangre de Cristo se ha rociado delante de Dios. Y por eso es que nosotros disfrutamos de la gracia preciosa. Pero no es, como dice el apóstol Pablo, no es para que nosotros abusemos de esa gracia. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? Porque la gracia se dio a causa del pecado, por cuanto sobreabunda el pecado, por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿seguiremos pecando para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera, corrobora el apóstol, de ninguna forma seguiremos ese camino, porque la gracia de Dios se da para que nosotros recapacitemos y hagamos un análisis de nuestra vida como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, y nos demos cuenta de que el Dios Altísimo, el Dios de Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios perdonador, que hoy nos llama a darnos cuenta de lo que tenemos delante de nosotros, de la oportunidad de este nuevo día, de la oportunidad de disfrutar su palabra, de endulzar nuestra alma con su palabra, de disfrutar de su presencia, de hacer arder nuestro corazón en pasión por el Señor, de servirle con pasión, de servirle con énfasis, de que si hoy no estamos hablando de Él a nuestro vecino, a nuestro empleado, a nuestro conocido, hoy podamos decirle, Cristo te ama. De disfrutar, mis queridos hermanos, del gozo de nuestra salvación. Estos 3 puntos creo que los podemos adaptar en base al Dios que no muta. La identidad de Israel, la identidad como pueblo de Dios. Es necesario que nosotros avivemos la identidad que nosotros tenemos en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú y quién soy yo? No somos entes, hermanos, formados por casualidad. No somos materia simplemente que un día hemos de perecer y regresar al polvo y que ahí se acabe todo. Somos alma viviente, somos almas redimidas por la sangre de Cristo y le debemos al Señor honra, gloria, alabanza y adoración. Pero también le debemos, hermano, una responsabilidad de hacer arder nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo para servirle con esa pasión. Porque los tibios no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra. Los tibios perecerán junto con los fríos. Solamente los que estén en su primer amor
e interprétalo tú como quieras. Primer amor, de una manera o de otra, es amar fervientemente al Señor. Identidad como iglesia. ¿Qué identidad tenemos? ¿Quién nos ha dado esa identidad? La resurrección de nuestro Señor nos ha dado esa identidad y esa seguridad de que no somos un pueblo, hermanos, un pueblo sin propósito. No somos un pueblo mejor. No somos superiores a nada ni a nadie. Al contrario, nos hacemos débiles para ser exaltados y fuertes por el Señor. No somos más inteligentes que el común de las personas, no, Señor, porque todos los que estamos aquí estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia del Señor tenemos vida. No somos nada diferente ni especial, y si alguna diferencia, y siempre lo digo, existe en nosotros, es la sangre del Señor en nuestras vidas y la vida de Cristo en nuestras vidas, porque cito al apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo, lo vivo en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. ¿Qué identidad tenemos? Hoy es un día que podemos tener un nuevo comienzo también. No sé qué pecado, no sé qué vida, no sé qué batalla esté librando usted, porque yo estoy librando mis batallas y mis pecados también, lo confieso, hermanos. ¿Qué vida, qué pecado, qué batalla estamos librando? Sea cual sea, hoy Dios está aquí. ¿Qué vida, qué batalla, qué pecado estás librando? Hoy Dios está abierto para que tú comiences a disfrutarlo. No solamente en la asistencia, no solamente en la coinonía con los hermanos, no solamente en la conciencia de que tengo que ir a la iglesia, sino en la identidad primeramente que tienes como pueblo de Dios. A disfrutarlo y saber que tú no eres del pecado, no fuiste hecho para pecar. El pecado es muerte, y todo el alma que pecara, dice, morirá, dice la palabra de Dios. Tú y yo no fuimos hechos para el pecado. Hoy es un nuevo día para ser restaurados en la identidad del Señor. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios, hecho a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Quién eres tú? Tú eres iglesia, un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Tú eres la sal y tú eres la luz del mundo. ¿Por qué? Porque eres muy inteligente, muy sabio, muy capaz, muy audaz, muy fuerte, muy guapo. No, porque Cristo le plació escogerte. Por eso, para que seas eso. Obviamente y claramente el pueblo de Israel se le fue dada la ley para que fuera luz a las naciones y no entendió. La pregunta es, hoy nosotros somos luz a las naciones. Por Cristo entenderemos nuestra identidad y nuestro propósito. Lo entenderemos. Segundo, la fe. Ellos muy probablemente no tenían muy en claro cuál era su fe. Es decir, todo mundo conoce y sabe que hay un Dios. Hasta el ateo reconoce que hay un Dios porque no cree en Él. Todos, hermanos, sabemos que hay Dios. Unos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra. Y el que es muy integral dice, bueno, todos creemos en el Dios, en la deidad, en el creador del universo, en el arquitecto universal, en el, llámelo como quiera, en el gran espíritu, en el creador de todas las cosas. Un día platicaba con un arquitecto y me decía, creo en Dios, pero no creo que Dios se relacione con nosotros, así como Darwin. Él creía en Dios, él no era ateo, él creía en Dios, pero decía, Dios no se mete en los asuntos de los hombres. La iglesia cree que hay un Dios y que se mete en los asuntos de los hombres. Se mete en tus asuntos, se mete en mis asuntos. Por eso estoy aquí, por eso he sobrevivido, por eso estoy de pie en la fe. Porque Él se mete, Él le interesa meterse en mi vida y en tu vida. Porque sabe que tu vida necesita más de Dios.
Y mi vida, más que tu vida, necesita del Espíritu. Oh, que Dios tenga misericordia, hermanos. Que a Dios le plazca, hermanos, abrirnos el corazón y los oídos para entender y saborear la fe de Cristo. Porque por la fe vivimos y por la fe vencemos al mundo. Porque la fe, hermanos, no es una fe ciega y una fe que se cae a tierra y en nada queda. La fe de nuestro Señor Jesucristo es la fe de la iglesia. No es mi fe, no es la fe en lo que yo creo, en lo que yo pienso, mi filosofía, lo que yo pienso. Mi fe es la fe de Jesucristo y por eso, en eso se basa mi creencia, en lo que Cristo creía. Es la herencia de Cristo para la iglesia, entre otras muchas cosas, la fe. Restaurar la fe. Restaurar la fe es sumamente importante. Yo creo, pero ¿de qué manera creo? Creo y tengo que creer como Cristo cree y como Cristo creyó. Si yo estoy creyendo y mi vida no es diferente, no soy más santo día con día, no me acerco más a Dios día con día, sino que permanezco de alguna manera estancado o apático o frío, entonces mi fe no es eficaz, porque mi fe vence, la fe vence. La fe no es un arma, mis amados hermanos, para guardarla, para tenerla ahí en el cajón, en el closet o en una vitrina exhibiéndola. No, la fe es para usarla. La fe es para declararla. La fe es para vivirla. La fe, hermanos, es para vencer. Para vencer. Con una mano edificaban y con otra mano tenían la espada. En la armadura de Efesios no recuerdo a qué se le atribuye la fe. La fe, la espada o el escudo, no. A ver, ayúdenme. El escudo de la fe. Bueno, el escudo de la fe. Restaurar nuestra fe. El tercer punto, la importancia de la palabra. La importancia de la ley. La ley no fue dada nada más a los judíos porque sí, porque pues para que tengan en qué entretenerse, no. La ley fue dada, hermanos, para darles una identidad como pueblo, ¿sí? Reglas, normas. O sea, un pueblo cuando se forma, por ejemplo, los chihuahuenses aquí localmente, y vamos a hablar curiosamente del norte de la ciudad, porque aunque no lo crean, las personas que viven en el sur, yo me muevo en toda la ciudad y las personas del sur, no sé si es porque vienen mucho de fuera de otros estados y se acumulan acá en el sur de la ciudad, pero la gente de aquí del sur de la ciudad es un poco diferente a la del norte, un poco diferente. Pero ¿qué es lo que nos distingue como chihuahuenses? Hay rasgos que nos distinguen, ¿verdad? Nuestra forma de hablar, nuestro shh, ¿verdad? Marcar la shh, marcar nuestro acento, etcétera, nuestras costumbres, que cuando comemos hacemos taquito la tortilla, ¿verdad? Y luego le hacemos hacia los frijolitos y luego ya no los comemos. ¿Sabía que eso es muy norteño? ¿Sabía que eso no se da en toda la república? Eso es muy del norte. Bueno, pues todas esas cosas nos distinguen. La forma de creer, la forma de ver a la gente. La gente allá del sur dice que somos muy sangrones. Viva Chihuahua. Bueno, pues todo eso se ha hecho o se ha logrado para bien o para mal a través de los años, por las costumbres, por lo que usted quiera. Bueno, la ley, hermanos, a lo mejor es un ejemplo muy, muy burdo, no sé, pero la ley fue para eso, para que Israel tuviera una identidad, para que los demás pueblos dijeran, él es israelita. ¿Por qué? Porque se viste así, porque adora a Dios así, porque habla así, porque cree así, etcétera. ¿En base a qué? En la ley. ¿Qué hombre, qué mujer puede escuchar la palabra de Dios y no conmoverse?
Decía Carlos Spurgeon que el evangelio es como un perro bravo. Suéltalo y verás lo que hace. La palabra de Dios es como un perro bravo, lo podemos decir así. La palabra de Dios la sueltas y va a morder. La palabra de Dios la sueltas y va a tener un efecto en los corazones. ¿Por qué? Porque los corazones están sedientos y hambrientos de las cosas del cielo. No hay escapatoria, hermanos. La gente no puede escapar de Dios. La iglesia no puede escapar de Dios. Tú y yo no podemos escapar de Dios. Nunca podremos hacerlo. El salmista decía, si yo hiciera mi estrado allá en las estrellas del cielo, o si yo bajara a las profundidades del abismo, o si me fuera a mucha distancia lejos de aquí, dice, en todas partes estás tú, Señor. No puedo escapar de tu presencia. No podemos escapar de la presencia de Dios. De una manera, si usted quiere, física, pero tampoco de una manera a nivel conciencia. Nuestra conciencia siempre nos está dictando que la presencia de Dios está ahí. Está ahí. No podemos escapar de Dios. ¿Y qué corazón no se conmueve por esa presencia? ¿Qué corazón no se conmueve? ¿Qué corazón incluso no derrama sus lágrimas cuando se descubre delante de la presencia de Dios, delante de su palabra? El corazón ardiente del cual hablaba Juan Wesley era por la presencia de Dios que arde en esos corazones. Era el fuego que consumía a Jeremías cuando decía, yo traté, Señor, de desviarme y de ya no hablar de tu palabra, pero ardía un fuego dentro de mí que me hizo volverme, que me hizo volver a ti. Esa presencia es la que ardía, hermanos, en el arca, en la chequina, en el tabernáculo, que ardía esa presencia que alimenta el corazón, que alimenta la iglesia. Siempre, y trato de hacerlo, de decir de qué somos alimentados la iglesia. El pueblo de Israel era alimentado de maná en el desierto, el pan que descendió del cielo. Ese pan, hermanos, tangible, que lo recolectaban muy de madrugada, tenían que salir y recolectarlo, una porción para cada persona, una porción diaria. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque si lo almacenaban se aguzanaba. Israel comió maná en el desierto, fue alimentado por el pan del cielo. La iglesia, ¿de qué es alimentada? ¿De qué es alimentada la iglesia en el siglo XXI? No puede ser alimentada de otra cosa que no sea Cristo, el pan de Dios. Yo soy el pan, y el que comiere de mí jamás volverá a tener sed. ¿De qué es saciada la iglesia si no es de la sangre del Cordero? El que comiere mi cuerpo y bebiera mi sangre tendrá vida eterna, dice el Señor. ¿De qué será saciada? Del agua de vida que es Cristo. Venid a mí todos los sedientos, venid a mí y beban, porque esta agua que yo les doy, dice, brotará, saltará para vida eterna. El que bebiere de esta agua jamás volverá a tener sed. Jamás. ¿De qué se alimenta? ¿De qué se sacia la iglesia? De Cristo. De Cristo. No hay otro alimento para ti, hermano. Si tú pensabas que ser iglesia del Señor era otra cosa, bueno, pues te tengo noticias. Tu alimento es este. Este es tu alimento. La ley, la palabra de Dios. Tu alimento es este, la persona de Jesucristo. Su sangre, su carne, su agua, su palabra. Porque Él dijo con su boca, con sus labios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué te alimentas? ¿De qué me alimento?
Hoy podemos alimentarnos, hoy podemos salir llenos, saciados, saturados y tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Saturados de la presencia de Dios, saturados de su bien, saturados de su misericordia, saturados de su amor, saturados de su Espíritu Santo, bendecidos por Él, con fuerzas nuevas, con un ánimo nuevo, templado, una visión diferente, un propósito diferente. ¿Por qué es tan débil la iglesia? La iglesia es débil porque se hace fuerte en Cristo. Porque el brazo fuerte de la iglesia no es su diestra de carne. El brazo fuerte de la iglesia es el brazo de Jehová, es el brazo de Dios. ¿Por qué es tan débil la iglesia? Y en ocasiones la iglesia es pobre porque su riqueza es Cristo. No le hago culto a la pobreza, pero en ocasiones nuestros hermanos son pobres, más pobres que tú y que yo. ¿Por qué? Porque su riqueza es Cristo. Hoy tenemos libertad de culto. Hoy nadie nos está vigilando con cámaras ni diciendo qué predicar. Hoy podemos darle rienda suelta al Espíritu Santo, a nuestro corazón hinchado por el hambre de la presencia de Dios. No hay leyes gubernamentales que nos digan qué predicar y qué no predicar. Hoy podemos humillarnos y llorar y decirle: Señor, te necesito, hazte real en mi vida. Restáurame, déjame tener un nuevo comienzo. No hay nada que te lo impida. Lo único que te lo puede impedir es tu orgullo, tu carne, el qué dirán. ¿Qué me importa el qué dirán? Como David cuando trasladaba el arca, léalo. Ahí está en Crónicas, aunque no lo cita, igual que en Reyes. David traslada el arca y viene danzando y se quita la ropa. No se vaya a quitar la ropa. Se quita la ropa y comienza a danzar. Y dice que Mical, hija de Saúl, lo mira desde el terrado y lo menosprecia. Y le dice: por causa de Jehová me haré más vil. Por causa de Jehová me haré más vil. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que diga el de al lado? ¿Qué importa si lloras? ¿Qué importa si te quebrantas? ¿Qué importa si te humillas? ¿Qué importa si te arrodillas? ¿Qué importa si gimes? ¿Qué importa si gritas un poco? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Mientras pueda disfrutarlo a Él, mientras pueda ser restaurado, ¿qué importa? No importa nada. Oh, hermano, pero es que así no se busca a Dios. ¿Qué importa? ¿Quién dijo? ¿Quién puso preceptos de cómo buscar a Dios? ¿Quién dijo tienes que levantar las manos a tal altura o tienes que dar un paso al frente y uno atrás? ¿Quién dijo? A Dios se le busca en el corazón, a Dios se le busca con humillación, a Dios se le busca con un corazón sediento. Hoy podemos tener un nuevo comienzo, mis hermanos. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie, por favor. Yo le quiero invitar a que probemos de Dios, a que no vayamos a salir de este local, de este lugar, sin haber probado a Dios, sin haber sentido a Dios. Es una invitación que yo le hago de una manera con mucha atención. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y hablamos con Él?